a compartir la pantalla. Sí, hoy voy a abordar una presentación sobre el entorno macroeconómico actual, previo a iniciar la unidad 2. Es importante conocer las condiciones macroeconómicas actuales para poder comprender lo que sigue. Este análisis se va a dividir en dos partes. Posiblemente no logremos cubrir toda la presentación hoy, pero se va a dividir en el análisis para el sector externo y en otra parte en un análisis que abordará el entorno macroeconómico interno. Es vital, insisto, conocer qué es lo que se está enfrentando en la actualidad, es decir, coyuntura, porque hay que tomar en cuenta la situación vigente, así como las perspectivas hacia dónde apunta el desempeño de la economía nacional y por lo tanto de los socios comerciales. Es decir, que la evolución de la economía mundial es importante para poder anticipar ciertos choques que se pueden dar sobre la actividad económica nacional. Entonces, vamos a iniciar con un breve análisis de el entorno macroeconómico externo, es decir, que aquí vamos a abordar lo que está ocurriendo a nivel internacional. Ya muchos de ustedes anticipaban algunas noticias que se escuchan en el medio relacionadas con algunas de las principales variables macroeconómicas. Y es que el acontecer internacional capta mucho la atención de los medios de información, porque en base a eso los agentes económicos van a tomar decisiones, porque sabemos que existe un efecto contagio. Lo vamos a ver en esta gráfica, por ejemplo, que ilustra el crecimiento económico mundial para el periodo 2000 al 2023. Estos datos los extraje de la página del Fondo Monetario Internacional. La última revisión de las perspectivas se realizó en octubre. Aquí quiero destacar que próximamente este organismo financiero internacional va a estar publicando una actualización de estas perspectivas. Esto lo hará el martes en la noche. Entonces se dan cuenta la importancia de estar al día con las posibles publicaciones de este tipo de instituciones muy importantes para los agentes económicos. Esto de hecho ya es esperado por los mercados internacionales, porque esto va a ir apuntando hacia una posible evolución, ya que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder revisar algunos documentos técnicos que realiza el Fondo Monetario Internacional. Se darán cuenta que el nivel de detalle con el que se aborda el análisis es significativo. Y esto es así porque existen convenios que se suscriben entre los países miembros, como Guatemala y el Fondo Monetario Internacional, donde existe obligación para proporcionar ciertos datos que posiblemente no estén disponibles para otros entes económicos. Entonces, de esta cuenta, el Fondo Monetario, el FMI, puede obtener cifras valiosas para realizar proyecciones. Y si se dan cuenta, aquí destacan dos puntos importantes en esta gráfica que corresponden a las crisis económicas observadas en 2009 y 2020. Recordemos que en 2009 surgió la crisis que se desencadenó en los Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes recuerda qué ocurrió en este año? En el 2009, dijo licenciada, Sí. fue la crisis mundial gracias a los activos basuras producto de los bancos en Estados Unidos. ¿Alguien más? La crisis inmobiliaria.
Gracias, Manfred y Emilio. Sí, precisamente se observó la crisis subprime que correspondía a las hipotecas. Ya esta crisis pues es de las más intensas que se vivió luego de la crisis de los años 30. Históricamente la más intensa había sido en los 30. Luego vienen otros periodos, pero donde la actividad económica no se contrae de esta forma. Pero aquí inicia esta situación en Estados Unidos y si se dan cuenta, todo lo que ocurrió, a pesar de que se debe estar atentos porque recordemos que otros países o inversionistas pueden tener colocados recursos en Estados Unidos o en las bolsas de valores y cuando empiezan a surgir este tipo de movimientos en el mercado, esto puede afectar enormemente la confianza de los agentes económicos porque puede pensarse en que puede existir un posible impago para los inversionistas, lo cual es catastrófico en cualquier país del mundo. Entonces eso ocurrió en el 2009. Previo a esa crisis, la economía había crecido en promedio 4.5%, es decir, del año 2000 al 2007 creció 4.5%. Entonces, si se dan cuenta, la economía se contrae un 0.1%, es decir, que alcanza un crecimiento negativo. Esto es a nivel mundial, por supuesto, ya si lo abordamos por país, pues podría ser más intensa esta crisis, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero y vemos que después la economía empieza a recuperarse, como lo veíamos en aquella simple gráfica del ciclo económico, y vemos que alcanza un crecimiento el año siguiente de 5.4%, y es lo que se espera generalmente derivado de las medidas que adoptan las principales autoridades monetarias y fiscales. Se espera que esta recuperación tienda a ser rápida porque a medida que se actúa de forma más acelerada, el daño puede ser menor. Es decir, que una respuesta tardía puede acentuar los efectos adversos para los agentes económicos. Luego vemos que la economía creció en promedio entre los años 2010 y 2019 3.7%. Digamos que la economía mundial venía venía mostrando cierto optimismo, ya que no dejaba de crecer, se mantenía alrededor después de alcanzar ese 5.4, se desacelera hasta ubicarse en 4.3, pero también es esperado que después de alcanzar esa fase de recuperación, como lo veíamos en las clases previas, pues la economía empiece a desacelerarse, producto de que los efectos de los estímulos que se implementan para combatir la crisis, pues empiezan a desvanecerse. Esto es totalmente esperado. Y luego vemos en el 2019 una desaceleración de 2.8%. Esto recordemos que alguien por ahí, no sé si fue en este salón o en el otro, pero se mencionaba el gobierno de Donald Trump. El gobierno de Donald Trump implementó algunas medidas comerciales donde restringía el comercio con algunos de sus socios comerciales, particularmente China y la zona del euro, impiones que crearon cierta incertidumbre para el resto del mundo, porque a medida que no fluyen los bienes y servicios de forma, consideremos, normal, pues esto viene a repercutir en otras variables. Entonces, debido a esa falta de confianza, pues la economía creció 2.8, pero aún así venía creciendo de forma positiva. Solo se desaceleró, pero ya sabemos qué pasó en 2020. ¿Alguien que me ilustre de forma resumida qué pasó en 2020? COVID-19. Y que, o sea, sí empiezan a propagarse el COVID. De hecho, esto surgió más o menos por ahí por marzo. Recuerdo yo que empiezan a surgir las noticias de que se intensifican los contagios a nivel mundial, porque hasta febrero recuerdo que todo transcurría con normalidad. De hecho, todavía se realizó el Super Bowl, recuerdo yo,
fue más o menos por ahí por marzo que se propaga el COVID-19. Inicialmente ni siquiera tenía este nombre, era SARS y un nombre científico. Luego la Organización Mundial de la Salud pues le asigna este nombre porque se descubre que había surgido desde 2019 en China. Entonces, China, ¿qué significa China para el mundo? ¿Alguna idea? La fábrica del mundo. Industria. ¿Alguien más? Porque China no es una economía avanzada, se considera una economía emergente, ¿sí, Manfred? Es el centro de operaciones mundiales o abarca el mayor centro de operaciones. Principalmente China se le considera uno de los principales consumidores y también productores a nivel mundial. Es decir, que si en China ocurre un cierre como ha ocurrido recientemente, porque todavía se sigue propagando el COVID. Y ustedes también podrán escuchar en las noticias económicas internacionales que recientemente China había implementado la política cero tolerancia al COVID porque todavía se seguían registrando casos y esto afecta a la actividad económica. ¿Por qué afecta esta pandemia a la actividad económica? Es el inicio de una recesión, licenciado. Perdón, Auri, no le escuché. El inicio de una recesión. Pero ¿por qué afecta la pandemia? Sí, Carlos y los dos Carlos creo que querían por hablar. tomar medidas que restringen por tomar medidas que restringen la movilidad de las personas, lo cual eso provoca, una crisis económica, ¿no? Porque la gente ya no puede comprar con normalidad. Muy bien, O Carlos. consumir con normalidad, mejor dicho. Sí, Carlos, a Janel también. Si no estoy mal, fue lo de la interrupción en la línea de los suministros. Como China produce mayor parte de muchas cosas que se consumen. Entonces la producción disminuyó y, disminuyó y ya no se daba abasto. Sí, y surge precisamente una crisis de los chips, porque China es el principal productor de chips para vehículos, para teléfonos inteligentes como el iPhone. Entonces yo recuerdo que yo he seguido muy de cerca toda esta crisis desde antes que surgiera o que se le denominara COVID-19 y pude eh, recibir noticias de Bloomberg donde sí se podía empezar a pensar en un panorama bastante adverso para la economía mundial. Porque con esto de los chips, bueno, generalmente, por ahí lo decía Carlos, que se interrumpen las cadenas de suministro. Ya platicábamos anteriormente que debido a que se decide cerrar las economías, sobre todo China, que fue el país donde inició todo esto, se cierra China, las empresas se cierran, se deja de producir y se interrumpen de esa cuenta las cadenas de suministro porque no hay producto para ofrecer a otros países. Por ejemplo, la industria automotriz en Estados Unidos se quedó estancada, no tenían disponibilidad de vehículos nuevos. Es decir, que la gente no encontraba el producto, empiezan a subir de precio los pocos que se pueden encontrar en el mercado y también los vehículos usados porque no había nuevos. En el caso de los teléfonos inteligentes como el iPhone, yo recuerdo que no se encontraba un iPhone. Se acababa de lanzar en septiembre, pero en Estados Unidos no tenían existencias por lo mismo de los chips. Entonces, cuando un productor de esta naturaleza, es decir, China, estanca la producción, va a afectar a todos los que adquieren ese bien o servicio. En este caso, son industrias significativamente grandes. Entonces, esto va a afectar la producción o las ventas de industrias o empresas relacionadas. Entonces, de esa cuenta, vamos viendo cómo surge la cadenita de efectos. O sea, ¿de qué tipo de choque estaríamos hablando en este caso?
Cuando hablamos de choques, podemos hablar de un choque positivo de oferta o negativo de oferta, también de demanda, puede ser negativo o positivo. ¿De qué tipo de choque estaríamos hablando en este caso? Tomando en cuenta lo discutido. De oferta, diría yo. Sí, Emilio iba a opinar algo. No, sí, es licenciado, contracción de la oferta y la demanda o movimiento de la izquierda de ambas curvas, pero más de la oferta. Sí, en este O caso depende, ¿verdad? particular. De la situación. Sí, ¿En qué momento se ve? en este caso, como estamos empezando con este análisis que puede ser bastante profundo si lo seguimos desagregando, pues sí se observa un choque de oferta porque es un choque directo a la producción, es decir, a los suministros, no hay existencias en el mercado, entonces la oferta no es suficiente para satisfacer la demanda en ese momento. Y esto pues ocasiona ciertos problemas en esas industrias como se lo señalaba y la producción, es decir, las ventas empiezan a caer, los precios de estos bienes empiezan a subir. ¿Y qué más podemos hablar aquí? ¿Qué pasa cuando se propaga a nivel mundial? Porque esto estamos hablando todavía de China. Luego se extiende, y de hecho se declara pandemia debido a la rápida propagación. Se extiende al resto del mundo. Esto se replica en todos los países, se cierran todas las fronteras. Pasó en Guatemala también, se cerró el país. Pensemos en Guatemala, eh, aunque vamos a hablar de Guatemala en el apartado interno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después cuando se propaga en los demás países? Pues se detiene el mundo, licenciada. Prácticamente los países incentivan la demanda regalando dinero. Sin embargo, por lo que usted mismo mencionaba, muchas fábricas estaban paradas. Entonces la oferta no era suficiente y se extiende más la escasez. ¿Qué pasa cuando no hay producción? O sea, ya sabemos que no hay disponibilidad de bienes y servicios, pero tiene otros efectos relacionados. ¿Qué pasa con la mano de obra? También se No detiene. existe mano de obra, licenciada. Desempleo. Exacto, conduce a desempleo. Y si conduce a desempleo, ¿qué pasa con esos hogares que dejan de percibir su salario? Es decir, que, y sobre todo como pensemos en restaurantes, hoteles, ¿qué pasa con estos sectores? Estamos hablando a nivel macro, pero son sectores económicos, recordemos. ¿Y María Luisa? Licenciado, yo pienso que entrarían así en una crisis, ¿verdad? Que como ya no hay consumidores, ya no hay de dónde tener esa producción para que darle trabajo a la gente. Sí, entonces esas industrias, esos sectores prácticamente se paralizan, ¿sí, Manfred? Licenciada, con respecto a los restaurantes, por ejemplo, en mi colonia yo vi que la gente empezó a pedir más comida a domicilio. Mala realidad para que vean que la teoría contribuye a entender esta realidad porque esto, si no hay ingresos, se
Dijimos que el consumo es un componente de qué. De que nos platicábamos hace 2 días. Sí, por lo dijo Aníbal, lo dijo Ana. Entonces sí, es un componente de la demanda agregada. Entonces, ¿qué otro choque observamos ahora? Se dan cuenta que no solo se observa un choque de oferta, sino también un choque de demanda. Por todo esto que venimos explicando. Entonces, ahí es como se explican ambos choques, un choque directo a la cadena de suministros que se interrumpe y otro que se relaciona con el ingreso, que afecta al consumo y por lo tanto el crecimiento económico debido a que el consumo es un componente de la demanda agregada y por lo tanto del PIB. Y esto pues es cuando se determina el PIB por el lado del gasto, justamente consideramos al consumo como un elemento importante. ¿Y cuánto dijimos, por ejemplo, que era para Guatemala la propensión marginal a consumir? Aproximadamente. 4.3%, licenciada. No, la propensión marginal a consumir, sí, por ahí lo dijo Aníbal, 0.9. Sé que es el 90% del Producto Interno Bruto está representado por el consumo. Por eso muchas veces se dice que el consumo es el motor del crecimiento. Entonces se dan cuenta la incidencia que tiene entonces esta situación sobre el crecimiento económico. Bueno, y ahí ya lo anticipaban, después qué es lo que empieza a pasar. Particularmente en las economías avanzadas que tienen un arsenal muy importante de herramientas para emplear, tienen recursos. Y partimos de ahí porque ellas son las que empiezan a tomar medidas, Estados Unidos, zona del euro, Reino Unido, etc. Pensemos en Estados Unidos, empieza a adoptar medidas, por ahí ya lo decían, se empieza a otorgar incluso efectivo, dinero en efectivo, es decir, subsidios para las familias afectadas, lo cual también se hizo en Guatemala, y también se reducen las tasas de interés. Esto lo hace la Reserva Federal. ¿Por qué creen que se reduce la tasa de política monetaria bajo esta situación? Para incentivar los créditos. Gracias, Manfred. ¿Sí, Omar? Sí, justamente para incentivar el crédito a la gente. Exacto, sí. Correcto, para que el costo del financiamiento sea menor y que se pueda estimular entonces el financiamiento, el crédito para los más afectados en este caso, tasas incluso negativas en algunos países. Y esto con el fin de poder estimular la actividad económica, en adición a, esto hablando solo de la tasa de interés, pero aunque no es precisamente la tasa de créditos la que se ajusta, sino la tasa de política monetaria, pero como es una tasa de referencia, pues al ajustar esta tasa de interés, las demás van a seguir en la misma dirección, en la economía es lo esperado. Bueno, y luego regresando a otro tipo de estímulos, porque no solo fueron estos, estoy resumiéndolos, es una serie de estímulos que históricamente no se habían implementado. Recordemos que en los años 30 no existía este tipo de estímulos todavía. Y en la crisis del 2009, pues las causas son muy distintas, por lo tanto las acciones deben ser diferentes. En la crisis del 2009 se afectó principalmente el sistema financiero, pero ¿qué se hace ante un evento relacionado con la salud humana? Tiene consecuencias que están lejos de controlarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se tenía vacuna en ese momento, o sea, se empezaba a trabajar en el descubrimiento de vacunas. Esto se hizo con fondos considerables de ciertos países, de los avanzados principalmente. Recuerdo que AstraZeneca tenía ensayos en India, porque ahí se ubica el mayor productor de vacunas. Entonces,
Luego empieza a trabajarse en esto, se trabaja en los estímulos no solo fiscales, sino monetarios. ¿Y qué pasa después? La actividad económica empieza a reactivarse en 2021, es decir, desde 2020, porque la crisis se acentuó en el segundo y tercer trimestre. Ya en el cuarto, pues se podían ver algunas luces en el 2021, entonces se dan cuenta la actividad económica pega este salto que les decía que es lo que se espera, o sea, es un rebote, una recuperación en B, le llamamos los economistas. Entonces es lo que se espera, de que la economía se reactive derivado de estos estímulos o impulsos. Y adicionándole lo de las vacunas, pues esto fue muy bueno para poder reactivar la economía. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó cuando se empiezan a distribuir vacunas? Todos los países quieren comprar vacunas, licenciada. Sí, en ese momento, pues lo que se permite, pensando por ejemplo en Estados Unidos, que fue de los primeros países donde se empiezan a distribuir, porque ahí ya tenían compradas con anticipación cierto número de vacunas y de varias marcas, exceptuando la Sputnik, que no la reconocían en ese momento, y todavía creo que no la aceptan en Estados Unidos, pero vemos entonces que esto permite, a medida que las personas pueden vacunarse, pueden retornar a sus actividades, sobre todo aquellas actividades que son intensivas en presencialidad. Entonces, esto permite que estas actividades se reactiven rápidamente. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se reactivaron rápidamente? Que ya es donde se afectan otras variables. Resulta que la demanda se desborda debido a todos estos estímulos. Ya habíamos platicado en una clase previa, pero ya viendo la gráfica, pues se ilustra bastante bien. Se desborda la demanda, la oferta resulta insuficiente. ¿Y qué otra variable se ve afectada entonces con esta situación de una rápida recuperación? ¿Alguna idea? Pues los precios, ¿verdad? La inflación, que hemos hablado antes. Esto presiona los precios. Y eso lo vamos a ver cuando veamos la gráfica de inflación, pero con datos estimados para 2022, se espera que la economía mundial crezca 3.2, es decir, sigue mostrando un crecimiento positivo, patrón similar a de la crisis previa que pega un rebote de la economía, luego pues se espera también que a medida que se disipen los efectos de los estímulos, pues la economía crezca menos, pero siga creciendo. Decir que se desacelera, pero ahí hasta este momento no se puede considerar una recesión o una crisis, si se dan cuenta. Pero también es importante considerar las proyecciones, porque en base a esas proyecciones podemos ya empezar a generar intuición de lo que podemos esperar para este año, para el 2023, donde se espera que la actividad crezca 2.7. Esto, repito, con datos del informe sobre las perspectivas económicas mundiales del Fondo Monetario Internacional de octubre. El martes se realizará una actualización donde se espera que se revise levemente al alza. Es decir, que cuando uno le da seguimiento a todo esto, hasta puede saber en qué dirección va la revisión, porque es un seguimiento importante. Y se dan cuenta cuánto llevamos hablando solo de una gráfica. Y si vemos los datos para cada país, voy a destacar solo algunos casos, como el de Estados Unidos. 2021, luego de la crisis, creció 5.7%. Si se dan cuenta, por arriba del crecimiento mundial. El año pasado 1.8 y este año se espera que crezca 0.3%. Entonces, estos datos son importantes. ¿Cuánto representa Estados Unidos para el mundo? 15.5%, un peso
importante. Y por ahí, pues en las diapositivas les va a quedar todo esto. Tenemos el caso de México con un patrón similar al de Estados Unidos. Y esto es consistente dada la relación comercial y la cercanía entre Estados Unidos. Zona del euro representa el 12% del PIB mundial y también vemos que de 5.2 pasa a 0.1 esperado para este año. China. Vean el peso de China para el mundo. Por eso les decía que es importante resaltar el peso de China para el mundo. 18.6% del PIB mundial. Creciendo en 2001 8.1, el año pasado 3.1 y se espera que crezca 4.8% para este año. O sea, China se ha recuperado, pero le pueden estar afectando distintos factores como esa política de cero tolerancia al COVID, y que va orientada a cierres para evitar los contagios. Recientemente pues se había abandonado los cierres y se pudo crear percepciones sobre un mayor consumo a nivel mundial debido a este peso de China, ¿verdad? Pero existen ciertos factores que pueden afectar esas perspectivas. Como les decía, las proyecciones siempre son objeto de revisión porque se van adicionando ciertas situaciones que ocurren ahora, es decir, coyuntura. Por ejemplo, y vemos aquí que cuáles son principalmente esos riesgos. Pueden existir otros, pero destaco 4. El primero de ellos, se ha hablado mucho recientemente de la rapidez con la que se están incrementando las tasas de interés de política monetaria, principalmente en las economías avanzadas, aunque en general se está realizando en todo el mundo. Y por ahí ya lo decían que las tasas de referencia, las tasas de política monetaria, pues están orientadas a poder tener cierto impacto en el financiamiento, es decir, en el crédito. Entonces, a medida que las tasas se van incrementando más rápido, ¿qué es lo que ocurre entonces con el crédito? Se vuelve menos atractivo. Se restringe. Sí, por ahí, Omar. Sí, es decir, que es más costoso, ¿verdad? Adquirir crédito es más costoso para los inversionistas, para los hogares. El financiamiento resulta ser más costoso. Entonces, esto puede frenar en cierta medida el desempeño o la evolución de otras variables. Otro aspecto que puede pesar en esos datos que les mostraba para 2023 y también para 2024, pero como estamos iniciando 2023, yo me enfoco en este año, pues son las presiones inflacionarias que se podrían volver más persistentes. Vemos que, y por ahí lo vamos a ver en las gráficas, que recientemente pues empieza a moderar el comportamiento de la inflación, pero todavía se ubican niveles elevados. También ya hablábamos antes de la guerra en Ucrania, que ha provocado una crisis energética en Europa derivado de esa guerra. Es decir que como existen también ciertas reacciones por parte de los países, ciertas sanciones para Rusia, se dispone de menos suministros de energía para Europa, que ya les indicaba antes que Europa sí es dependiente de la energía para la calefacción. Entonces, debido a los climas extremos que se experimentan en estos países. Esta crisis energética puede empeorar la inflación en todo caso. Y también China, insisto con China, es importante para el mundo, por ello se dieron cuenta cuánto pesa dentro del PIB mundial, entonces un menor crecimiento de China puede afectar al mundo. Por ello es que se le da bastante seguimiento. Estos factores podrían materializarse en cualquier momento, podrían desvanecerse. A medida que se desvanecen algunos riesgos, pues las perspectivas podrían tornarse
más favorables. Es decir, que por eso es que puede existir una revisión al alza el martes, porque puede ser que por ejemplo, en el caso de la inflación, se pueda pensar que como se está moderando, va a seguir con ese comportamiento más adelante y el riesgo es menos probable que ocurra o que se materialice. Y les decía que les iba a hablar de inflación mundial. Si ven en color amarillo, esta gráfica es para las economías avanzadas, las más importantes. Color amarillo está graficada la meta de inflación para estos países, para Estados Unidos, zona del euro, Reino Unido y Japón. Y la meta de inflación para estos países avanzados es de 2%. Vean cuánto se ha alejado de la meta la inflación total. La inflación total es la que está aquí graficada. Estos con datos a diciembre del año pasado. Se dan cuenta que se ubica significativamente por arriba de las metas. Caso Reino Unido ha sido afectado por esa crisis energética. Los precios de los energéticos y los alimentos se han disparado en países como el Reino Unido, Estados Unidos 6.45 porque empezó a reducirse, había alcanzado récords históricamente altos, al igual que la zona del euro. Zona del euro y Reino Unido, desde noviembre empezó a desacelerarse la inflación en Estados Unidos desde el segundo semestre del año pasado. Y lleva hasta ahora, hasta diciembre, 6 meses significativos de reducción, lo cual es importante, son buenas señales en cuanto a las presiones inflacionarias, es decir, que todo apunta, de hecho lo ha dicho así la Fed, la Reserva Federal, ha dicho que la inflación se va a ir conteniendo gradualmente hasta alcanzar su meta el próximo año, en 2024. Se dan cuenta que los bancos centrales ya van anunciando la evolución posible de las variables económicas y de esta forma anticipan a los agentes económicos y no son sorprendidos. El caso de Japón muy especial, 4%, todavía por arriba de la meta, pero Japón es un caso especial de análisis porque generalmente había registrado tasas negativas de inflación o muy bajas, pero también fue golpeado por esta situación de la interrupción en las cadenas de suministro y ese desequilibrio entre oferta y demanda de bienes y servicios. Si hablamos de mercados emergentes y en desarrollo, vemos que en color celeste se encuentran graficadas las metas. Cuando ven un color degradado es porque tienen un rango, estos países tienen un rango meta, entonces se espera que la inflación... ¿Sí? Yo creo que se trabó la pantalla porque se sigue viendo lo de azul y amarillo. No sé si solo es Yo mi creo que caso. tiene, sí, no, sí, tiene razón, es que creo que hay un poco de rezago con la señal que yo tengo. Ahí está, tarda un poquito. Ok, gracias. Sí, ya. Sí, también lo veo en mi pantalla, sí. Pues aquí sí, ahora ya lo ven. El caso para las economías de mercados emergentes y en desarrollo, también en algunos países que considero importante para el análisis. China, las razones sobran, terminó el año, todos estos datos están a diciembre, son datos muy recientes porque para traerles aquí una presentación tiene que ser con datos recientes para analizar la situación económica actual. Entonces, datos a enero los tendremos hasta febrero, o sea, esto es lo más reciente. China 1.80 por debajo de el objetivo que ellos tienen de 3%. Tenemos ahí Rusia, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Todos esos países que marqué por arriba de su meta de inflación por las razones ya señaladas. Veo que ahora sí se está moviendo para mostrarles Centroamérica y República Dominicana, donde está incluida Guatemala, que alcanza 9.24%
el año pasado. Les había dicho, no sé si todavía me escucharon, que cuando tenemos así color degradado es porque los bancos centrales persiguen un rango objetivo. Es decir, que esperan que la inflación, en el caso de Guatemala, la meta es de 4% más menos 1 punto porcentual. Es decir, que hay un rango de tolerancia, podríamos decir en otras palabras, que la meta es de entre 3 y 5%. Son datos que para Guatemala sí tenemos que tenerlos presentes, porque hablar de nuestro país es importante. Tenemos el caso de Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, todos por arriba de su meta de inflación, por las razones expresadas anteriormente. ¿Sí, Emilio? Disculpe, licenciada, ¿por qué nosotros en Centroamérica nuestras metas son mayores que los de los países desarrollados? Bueno, eso cuando se fija, eso es parte de los esquemas de política. Cuando se fija una meta de inflación, pues se espera que se mantenga durante un mediano o un largo plazo. Esto es producto del estudio de las condiciones que persisten en cierto momento. Las economías avanzadas generalmente tienen 2% porque la determinación de ese valor es que sea congruente con una tasa de crecimiento que no genere presiones significativas en la inflación, ¿verdad? O en el crecimiento económico. Entonces, todo tiene que surgir de un análisis. ¿Por qué son mayores? Porque las condiciones son distintas. Cada caso es muy particular, no hay un estándar para el mundo, sino que se consideran las condiciones económicas de cada país, es decir, los fundamentos macroeconómicos, como se les conoce. No es comparable un país como Estados Unidos con Guatemala. Y sabemos por qué, o sea, es un país desarrollado con un país en desarrollo. Las características van a ser muy diversas, entonces los resultados de los estudios van a variar también en esa medida. Sí, Emilio, no sé si se lo dejé claro. Sí, muchas gracias, licenciada. Aquí les traje el análisis específico para las economías avanzadas en cuanto a inflación. En la siguiente diapositiva vamos a esperar a que ya les aparece. Entonces, tomando en grupo, por aquí ya yo les agrego la tasa de interés de política monetaria para esos países en la parte inferior de la pantalla. Entonces se dan cuenta, ya tomando un periodo de tiempo desde 2017 hasta 2023, donde también se incluyen proyecciones tomadas del Fondo Monetario Internacional, del WIO, le llamo yo porque son las siglas de World Economic Outlook, que son las perspectivas de crecimiento, ahí se obtienen datos. Entonces, a eso corresponden las líneas punteadas, a perspectivas. Entonces, ahí pueden ver cómo se espera que la inflación para 2023 continúe moderándose. Ya les decía del caso de Estados Unidos. Estados Unidos está en color azul desde medio año. Empieza a desacelerarse la inflación. En el caso del Reino Unido y zona del euro, aquí tenemos estos dos países, es a partir de noviembre. Entonces eso apunta a que las perspectivas en línea punteada puedan ser optimistas, es decir, a una moderación en las tasas de inflación. Y esto es producto, en parte, de los ajustes que se han realizado a las tasas de política monetaria, que si se dan cuenta, después de haber mantenido tasas de interés cercanas a cero o negativas en el caso de Japón, pues vemos que se empieza a incrementar, a excepción de Japón, porque les decía que es un caso especial, pero en Estados Unidos, zona del euro y Reino Unido, vean los incrementos que se observan en la tasa de interés de política monetaria. Entonces,
a eso se debe, en cierta forma, que la inflación logra moderarse, porque se toman decisiones rápidas, oportunas, es decir, que no se espera a que la inflación se dispare aún más, sino que, y también las decisiones, los efectos van a tener cierto rezago, ¿no? Sobre todo en política monetaria. Los ajustes en las tasas de interés no son inmediatos, se trasladan gradualmente y tienen cierto tiempo de rezago que va a depender de cada país o de sus mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y en general, lo que quiero destacar en estos casos es que la energía y los alimentos han registrado precios menores en los últimos meses, sobre todo desde septiembre en adelante, es decir, en el cuarto trimestre. Y si tomo el caso de Estados Unidos y hablamos un poquito de su política monetaria, podemos también ver en esta gráfica esas alzas. O sea, es una política monetaria bastante agresiva. Vean, les decía que después de haber mantenido todo este tiempo tasas cercanas a cero, Estados Unidos maneja un rango objetivo. Es lo que marqué tenía un rango objetivo entre 0 y 0.25. Lo que está graficado es el límite superior de ese rango. Entonces, luego todo este tiempo que se mantiene hasta acá, vemos que entonces empieza a incrementar después la tasa de política monetaria debido a esta crisis. De hecho, eso lo hicieron en una sesión extraordinaria en marzo. No estaba programada esa reunión de política monetaria por parte de la Fed. Se reúnen sorpresivamente. Recuerdo que esto hizo mover los mercados, es decir, las bolsas de valores y todo el mundo, porque ya se estaban tomando medidas y se reconocía en cierta medida que esta crisis iba a tener efectos considerables sobre el resto del mundo. Entonces, la Fed actúa inmediatamente en marzo, incrementa 25 puntos básicos en esa ocasión la tasa de referencia y luego continúa con esos aumentos a lo largo del año. Lo hace en todas las reuniones que realiza posteriormente de forma sostenida hasta que en diciembre de 2022 la aumenta nuevamente. En esta ocasión, luego de haber aumentado 75 puntos básicos en cada oportunidad previa, la aumenta a 50 hasta ubicarla entre un rango entre 4.25 y 4.50. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la Fed está adoptando medidas para contener las presiones inflacionarias, lo cual es importante porque ya manda señales al mercado. Esto para hablar un poco de un importante socio comercial. Hoy, esta gráfica es súper reciente porque estos datos fueron publicados hoy por el Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y se refieren al PIB, el Producto Interno Bruto Trimestral. Hoy se publica este dato en la mañana. Vemos aquí hacer un zoom en esta parte. Vemos que en el segundo trimestre de 2020 la economía se contrajo casi 30%. Esto también tuvo cierto impacto para los demás países porque se veían entonces ya materializados los efectos de la crisis del COVID. Y luego de haber registrado esa contracción y a medida que se estaban implementando estímulos tanto monetarios como fiscales y se descubren las vacunas y se abre nuevamente la economía de una forma muy rápida, entonces en el cuarto trimestre de 2020 la economía se reactiva y prácticamente recupera lo que había perdido en los 2 trimestres previos y crece 35.3%.
datos importantes, pero luego empieza a normalizarse su crecimiento. Y en Estados Unidos, pues destaca que a pesar de que la tasa de desempleo previo a la crisis venía registrando niveles excepcionalmente bajos, luego con la crisis se incrementa, pero luego otra vez las personas pueden retornar a sus labores y se reactiva la economía y la tasa de desempleo actualmente también se ubica en niveles prepandémicos, llamémosle así. Y les hablaba en una ocasión previa también de los 2 primeros trimestres en Estados Unidos que la actividad económica se contrajo, es decir, registró valores negativos, la tasa de variación del Producto Interno Bruto. Pero luego vemos que en el tercer trimestre crece 3.2 y el dato que se publica hoy es 2.9%. Quiere decir que la economía, a pesar de que creció menos que el trimestre previo, siguió creciendo, es decir, se ubica en terreno positivo, lo cual es importante y puede estar indicándonos entonces la posibilidad de que la economía continúe evolucionando de esa forma favorable para el resto de meses. Aquí lo que les decía de el mercado laboral para Estados Unidos, lo cual me parece muy importante. ¿Por qué creen que me parece importante o nos debe parecer importante el mercado laboral estadounidense? ¿Sí, Omar? Por nuestro ingreso en las remesas, ¿puede ser? Sí, exactamente, porque nuestros connacionales que residen de forma ilegal en el país norteamericano, pues envían flujos de divisas por concepto de remesas familiares a algunas familias guatemaltecas y de esta forma contribuyen al consumo de esos hogares. Por eso es importante darle seguimiento a esta variable. Y si se dan cuenta, les decía que previo a la crisis, sería más o menos esta parte, la tasa de desempleo estadounidense, tanto la total que se grafica en color amarillo y la hispana, que es donde podríamos estar incluidos, en color azul, alcanzan niveles significativamente e históricamente bajos. Luego, con la crisis, pues se alcanza una tasa de cerca de 15% y cerca de 19% para el desempleo total y el hispano respectivamente. Debido a todo eso que ya platicamos de las vacunas que permiten un retorno a la presencialidad y los estímulos, pues vemos que la tasa de desempleo empieza a caer drásticamente en cierto momento y luego paulatinamente hasta ubicarse en los niveles que se registraban antes de la pandemia. Y esto es así porque en Estados Unidos se siguen generando nuevos puestos de trabajo, conocido como generación de empleo, y se crean esos puestos, y es decir que sigue dinamizándose el mercado laboral estadounidense. Y si se dan cuenta, los sectores más dinámicos para diciembre fueron ocio y alojamiento, atención médica, construcción y asistencia social. Entonces esto es importante porque es debido a que existe presencialidad. Bueno, y voy a terminar la parte internacional con el comportamiento del petróleo. Quiero llamar la atención en un punto álgido de la crisis para el precio internacional del petróleo. Aquí es el seguimiento para el petróleo WTI, que es el que se le da seguimiento en Estados Unidos. Vean esto. ¿Qué señala lo que circulé? ¿Y cuál sería la racionalidad económica en ese punto que circulé? Fue cuando el mundo se detuvo, licenciada, que nadie consumió petróleo. Ajá, sí, Emilio. ¿Y qué? Sí, Omar. Una caída en la demanda, por ende su precio también cayó. Pero se dan cuenta que el precio es negativo. ¿Cómo explicar un precio negativo?
Entiendo, licenciada, que al no haber actividad, pues el petróleo se utiliza para cosas, transporte, eh, diversos gasolinas, ¿verdad? Diversos energéticos, ¿verdad? Digamos, no hubo vuelos, no hubo transporte, no hubo, digamos, los carros pues se mantuvieron ahí parqueados, ah, las empresas no recibían sus pedidos, ¿verdad? No había movimiento de camiones y todo eso. O sea, Gracias, Nelly. Sí, gracias, Carlos. Había levantado la mano. Sí, disculpe, licenciada, acabando la compañera Nelly dijo, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, sí, Iba en esa como la línea. gasolina está... ¿qué? No le entendí, disculpe. No, le dije que iban en línea con lo que Nelly dijo. Sí, exacto. Bueno, les voy a dejar de tarea eso, investigar un poquito más. ¿Por qué se registra ese precio negativo? Porque no es que eso pueda observarse todos los días. De hecho, no es racional. O sea, sí, Carlos. Sí, licenciada, creo que si mal no recuerdo fue por los costos de almacenamiento del petróleo. Como no se Sí, consumía, ajá, entonces el hecho de tenerlo almacenado también representa un costo y por eso en lugar de crecer su precio disminuyó, ¿verdad? Por incrementarse el costo. sí, entonces ya no tienen tarea. Sí, en efecto es por los costos de almacenamiento. Recuérdense que el costo de almacenamiento es alto y si no, por ahí lo decían Nelly y Carlos, no se estaba consumiendo. Entonces, ¿qué se hace con toda esa producción? ¿Dónde se almacena? El precio se torna negativo porque prácticamente prefieren regalarlo que pagar ese almacenamiento. Ese es el sentido económico. Y vemos, para terminar, que ya me queda muy poco, esta parte de acá, particularmente si vemos lo reciente, que esta gráfica está el 20 de enero, pero el comportamiento ha estado muy volátil, sube, baja, lo que sube un día baja al otro y así se ha mantenido en los últimos días. Entonces hay mucha volatilidad en el mercado debido a todo lo que está ocurriendo en Ucrania, debido a los niveles elevados de inflación. Entonces esto mantiene esa volatilidad en el mercado de materias primas, particularmente del petróleo. Lo dejo hasta aquí, justo culminamos, por eso les dije que no creía abarcar todo hoy, porque si se dan cuenta, muy interesante tocar estos aspectos de la vida real y para que después ya se pueda entender un poco la lógica de la teoría económica, que no se pierde aún en la realidad, sirve para abrir la mente y continuaríamos con el entorno interno. Mañana tenemos clase en el horario de ustedes, entonces los vería siempre a esta hora. Todavía no tendríamos laboratorio porque no hay suficiente material para abordar un laboratorio. Entonces los veo mañana, el martes pues es el aniversario de la universidad, no hay actividad. Los veo mañana y luego hasta el jueves.